Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues con don Pío Moa una semana más aquí en Informa Radio, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, antes de meternos en materia, don Pío, hay que recordar que en la Feria del Libro lleva unos días firmando ejemplares también de su último libro, ¿no? Sí. La Segunda Guerra Mundial. Y estas cuestiones, y también Galería de Charlatanes. Don Pío, si le parece, antes de entrar en materia, vamos a recalcar qué es lo que ha resaltado en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Sí, bueno, estoy haciendo una serie de pequeños ensayos sobre Marx como filósofo, sobre también la anti-España, lo que se ha llamado la anti-España y que realmente es una realidad. Y sobre he tratado también un poco las elecciones pasadas, ¿no? Las elecciones pasadas han sido un poco mediocres, aunque no malas, para Vox. O sea, han dado un resultado, pues ya digo, mediocre para Vox, mediocre pero no malo, que quiere decir también para España y la democracia, porque el único hecho importante en la política española desde hace bastantes años es que haya surgido un partido como Vox, que desafía el reparto de poder mafioso entre PP y PSOE, ¿no? Las victorias o derrotas del PP y del PSOE carecen de cualquier relevancia. Es mantener una especie de juego que no tiene ningún valor, ¿no? O tiene un valor negativo, porque cada vez más la perjudicada es España, ¿no? España y la democracia. Pues como el caso de Andalucía, creo que Vox ha fallado un poco en unir las reivindicaciones del momento y del lugar con las urgencias nacionales, o sea, unir la política menuda con la gran política, ¿no? Un fallo menor también ha sido la caída de su lenguaje, a veces en un tono entre quejoso y jactancioso. Es que son cosas que quitan fuerza a un discurso que debería distinguirse de los demás por ser más sobrio, claro y contundente, ¿no? Sí. Y otro fallo también menor, pero significativo, ha sido insistir demasiado en los acuerdos con el PP para echar al doctor, haciendo promesas para el futuro. Hacer promesas para el futuro es fácil y la gente está un poco desengañada de ellas, ¿no? Pero debe señalarse que Vox ha tenido que luchar contra la mezcla de vacío y de manipulación sistemática de todos los grandes medios, incluidos algunos que eran aparentemente afines, y también ha tenido que contender con la poca combatividad de muchos de sus seguidores, quizá demasiado pasivos, y también con la confusión de ideas y ciertos sensacionalismos un poco baratos de muchos que apoyaban a Vox en las redes, aunque lo hacían con buena voluntad, ¿no? Teniendo esto en cuenta, su resultado no ha sido malo, ni muchísimo menos, ¿no? Aunque quedara por debajo de las expectativas. Y por otra parte, las municipales y autonómicas no son las generales, y creo que las generales se presentan muy bien. Empezaron con la moción de censura, que fue un éxito contra lo que muchos creían, y ahora estamos viendo al payaso de Feijóo, pues poniendo de relieve lo payaso que es. Y tampoco debe olvidarse la realidad de una población moralmente degradada y políticamente inane después de 40 años de falsificación de su propia historia y de su propia cultura por las oligarquías del PP y del PSOE. Este es un hecho que, claro, no se remedia de un día para otro. Claro. Y luego, en relación con un problema del que insisto en que nadie habla y que es fundamental, pues es lo que he llamado la mentalidad capullesca de los capullos. He puesto una galería de capullos, de gentes anglómanos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy significativo. Una diputada, no importa de qué partido, en este caso era de Vox, por desgracia, pero bueno, pues se presenta en las Cortes con una camiseta con un letrero en inglés.
Bueno, esto es muy significativo. ¿Qué indica con ello? Pues indica tres cosas. Para empezar, que no cree estar ya ante un parlamento culturalmente español. En segundo lugar, que políticamente lo considera todavía español, pero solo de modo transitorio. En fin, antes o después parece que piensa que el Parlamento debe dejar de ser español para ser global, o sabe Dios qué. Y en tercer lugar, piensa que la lengua, que el inglés es la lengua, por así decir, superior, la más global, aunque hoy por hoy tenga que expresarse ella mejor o peor en la lengua de aquí. Y podría ocurrir incluso que la diputada en cuestión apenas supiera chapurrear 4 frases en inglés, pero eso no importa nada, porque está convencida de que esa lengua es la cool, la guay, la chachi, la que da cultura y oportunidades a la gente, y que como ella como política lo que debe hacer es promoverlo al máximo, aunque no lo hable. Y esto es precisamente lo que hace el jefe del PP, el Feijóo, que ha expresado varias veces su sentimiento por no saber inglés, y al paso que ha advertido que el problema en España es la poca educación en inglés. Este tío es un loco, ¿eh? Un gran número de votantes cree, por pura inercia o por necedad, que el PP defiende a España, cuando en los hechos y también en las palabras sus dirigentes se han ocupado de desmentirlos. No defienden a España. El que fue ministro de Exteriores de Rajoy, Margallo, pues acaba de aclarar que el PP no es partidario de la independencia o soberanía de España, sino de su disolución en lo que él llama Europa y en la OTAN. Él mismo se encargó en su tiempo de ministro de aclarar su intención de regalar la soberanía por grandes toneladas a la burocracia de Bruselas. El PP no cree estar al servicio de España, sino que cree que España es una especie de finca de su partido con la que puede hacer lo que quiera. Y esto no es casual ni tampoco es ocasional. El PP es un partido de la que antes se llamaba Internacional Democristiana, que luego ha cambiado su nombre a Demócrata de Centro, Internacional Demócrata de Centro, y en Europa se llama Partido Popular Europeo. Es decir, que el Partido Popular de España sería simplemente una agencia de un partido superior que sería el europeo. Y estas cosas pasan inadvertidas para el gran público, cuando son precisamente las cuestiones decisivas, porque son las que marcan la gran política o la gran estrategia, los que dan continuidad y permanencia a cambios circunstanciales que siempre ocurren, a giros momentáneos o efectos del lenguaje, que hay que presentar a lo mejor un lenguaje una mala intención con un lenguaje favorecedor. En esto los del PSOE son expertos, ¿no? Pero bajo nuevos nombres, la ideología democristiana permanece. Y vamos a tratar de entenderlo mejor. La democracia cristiana en España se impuso en la transición en la OCDE y luego en el PP. Fue ella la que planeó abrir la verja de Gibraltar y entrar en la OTAN, aunque las dos cosas las realizara luego el PSOE. En la OTAN ya nos metió la OCDE, pero luego tuvo que haber un referéndum, ¿no? O sea que por una vez el PSOE imitó al PP en lugar de ser al revés. Y fue la democracia cristiana la que promovió los separatismos, que casualmente también eran democristianos. Arzallus y Pujol eran democristianos. Bueno, pues les entregaron, entre otras cosas, la enseñanza. Algo fundamental a la hora de crear opinión pública, crear una nueva generación de personas que en el fondo odiaban a España, ¿no? Para el PP y para los otros, su soberanía, su cultura y su mismo idioma son cosas de un pasado que ellos consideran más bien lamentable y que persistirá un tiempo, porque no pueden evitarlo, pero que ellos creen que no debe oponerse a lo que ellos consideran la marcha de los tiempos, ¿no? En fin, esto es un problema, insisto, muy grave, muy de fondo y al que casi nadie presta atención. He examinado también un tema en relación con la situación de Europa actual, y es que todo lo que ocurre tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial.
Hubo un largo periodo de casi medio siglo después de la guerra en que el continente quedó bajo la tutela de USA, una parte, y la otra de la Unión Soviética, para luego pasar casi enteramente, excepto la propia Rusia, pues pasar bajo la tutela de USA, cuando la Unión Soviética se vino abajo, ¿no? Implosionó. Una alternativa a tal situación fue el intento de construir una especie de superpotencia europea, uniendo a todos sus países, imitando a USA, en una especie de nuevos Estados Unidos de Europa. El intento ha ido avanzando hasta hoy con gran dificultad y lentitud, y hoy la Unión Europea, bajo la ideología LGTBI, pues combinada con un crudo economicismo, pues está librando una guerra, de hecho, ¿no?, en el mismo corazón del continente, una guerra contra Rusia, que no deja de ser otra parte de Europa. Y respecto de estos designios, conviene reflexionar en el dato de que España no participó en la Segunda Guerra Mundial, que fue el suicidio de Europa o el fin de la era europea, como muchos lo dicen. Vamos, yo lo considero el fin de la era europea, que fue comenzada precisamente por España, ¿no? Y debe reflexionarse en el hecho de que España fue capaz de reconstruirse con sus propias fuerzas, al revés que el resto de Europa, y además en desafío a la alianza anglo-soviética, que intentó hundir al país en el hambre generalizada mediante el aislamiento y mediante la agresión del maquis, ¿no? Y por esta razón, aquella gran hazaña de los años 40 hasta mediados de los 50 es denigrada sistemáticamente tanto por comunistas y asimilados como por cierto tipo de liberales cañís, que se les llama en el blog, y democristianos. Sin embargo, debe ser un ejemplo de cómo España puede mantenerse independiente y puede ir adelante perfectamente, sin necesidad de disolverse en la Unión Europea o en la OTAN. He comentado algo también sobre el hecho de que la ETA se haya convertido en una potencia, ¿no? O sea, después de que su terrorismo fue derrotado por el gobierno de Aznar, que le aplicó por primera vez desde la transición las normas del Estado de Derecho, pues después de eso la ETA se ha convertido en una potencia política que ha avanzado mucho en su programa separatista y al paso de que influye con fuerza en la política general de España. Esto es asombroso, pero es así. Esto, sin embargo, no podría haberse logrado ni de lejos, sin el auténtico rescate con que la benefició el PSOE de Zapatero cuando estaba al borde del abismo por el gobierno de Aznar, ¿no? Este rescate, pues, en él, pues, según el propio Zapatero, participó también Juan Carlos, el entonces rey Juan Carlos, presionando para que el PP no pusiera demasiado obstáculo. Es decir, la reconversión de la ETA en una potencia política debe mucho, o por decirlo mejor, lo debe todo, a la conjunción del PSOE, PP y el emérito. Sin embargo, la ETA nunca ha expresado la menor gratitud a sus protectores, que han sido sus protectores, sus benefactores, ¿no? Los cuales, por cierto, nunca han hecho públicas tampoco las actas de las negociaciones entre todos ellos, más que negociaciones chanchullos, la prueba es que siguen ocultas las actas, ¿no? Y esta es una conducta típicamente mafiosa en una democracia que está llevando a la ruina, ¿no? La ETA, por lo tanto, lo debe todo a otros. Durante el franquismo estuvo 2 veces a punto de ser aniquilada, pero la protegieron activamente la Iglesia, es decir, un grupo dominante de la Iglesia, y la protegió también Francia, y propagandísticamente la protegió toda la oposición antifranquista y casi toda Europa occidental, además de Argelia y Cuba. O sea, la ETA ha tenido unos benefactores amplísimos, ¿no? Pero nuevamente, nunca los etarras han expresado su debida gratitud a todos ellos. La popularidad y el apoyo obtenidos por los asesinatos etarras en todos esos ámbitos pues obedece en el fondo a un dato implícito y que casi nunca se aclara,
casi nunca se expone claramente. La ETA reúne en sí misma los dos componentes básicos del Frente Popular, que fue derrotado en la Guerra Civil. Reúne el comunismo y el separatismo. Y ya se sabe que en el resto de Europa y en la propaganda del PSOE y los separatistas, que se consideran ellos mismos herederos de los vencidos en la Guerra Civil, pues para todos ellos la derrota del Frente Popular es un crimen histórico que nunca será lo bastante castigado. Y como siempre, lo más evidente se escapa a la percepción mayoritaria, que casi siempre está pendiente de anécdotas y de detalles contradictorios o chuscos, pero sin verdadero análisis de los mismos, ¿no? Este es un problema que tenemos muy extendido. Es así. En cuanto a la anti-España, pues vamos a ver algunas cosas, ¿no? Porque en el franquismo se decía anti-España y claro, nos reíamos mucho porque decíamos, vamos a ver, no es que estemos contra España, es que queremos una España distinta y superior a esta que tenemos, tan cutre, dictatorial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad el término anti-España es bastante justo porque todos esos partidos e intelectuales odiaban la España histórica, la España esa que presuntamente querían sustituir por otra mejor, con más cultura, ellos decían, más libertad, más prosperidad. Y su modelo, que, en fin, que un modelo, ¿cómo diríamos? Sí. Pues su modelo podía ser la República, precisamente. Ellos querían una España progresista, europeísta, y para ellos veían la historia de España prácticamente como que los buenos, los progresistas, los tolerantes, productivos, etcétera, siempre habían sido los musulmanes, los judíos, los protestantes, los franceses, los holandeses o los ingleses, y eso siguen en ello. Así ya digo, hasta que los representantes de la España progresista pues habrían tomado pacíficamente el poder en la Segunda República, según ellos por voluntad del pueblo, para instaurar una democracia, lo cual habría provocado el alzamiento de los de siempre, de los reaccionarios, que por desgracia ganaron la guerra, apoyados por los países fascistas e indirectamente por las democracias europeas, que habrían dejado a su suerte a sus hermanos demócratas españoles, no se sabe bien por qué. Esta es la teoría de Preston, de Viñas y de tantos más, una estupidez gigantesca, ¿no? Bueno, estas interpretaciones ya asomaban en el siglo XVII con la aceptación de la propaganda protestante, inglesa y francesa, es decir, la leyenda negra, aunque la leyenda negra se originó en un español, en un fraile perturbado, pero alcanzaron su mayor elaboración hacia finales del siglo XIX y sobre todo cobraron fuerza a raíz del desastre del 98, o sea, de la guerra, de la derrota ante USA, ¿no? La pérdida de Cuba, Filipinas, etcétera, ¿no? Entonces fue cuando los separatismos, los regeneracionismos, el terrorismo anarquista y el totalitarismo socialista cobraron verdadero auge en España. Y una de sus argucias consistía también en pretender que España tenía que europeizarse, o sea, como si España no estuviera en Europa de siempre, ¿no? Pero tenía que europeizarse porque, claro, la consideraban más o menos africana, mientras no mandasen ellos. Y sin que se entendiera nunca qué es lo que entendían realmente por Europa, porque no hicieron ningún estudio serio de eso. Incluso Ortega, que políticamente tuvo una influencia nefasta, pues hasta inventó una imaginaria tibetanización de España para resumir una historia enferma, que llamaba enferma, anormal, etcétera, ¿no? Esta idea ha cuajado en todos los partidos de izquierda y en buena parte de los de derecha, incluida hasta cierto punto la Falange. Ortega influyó mucho en la Falange. Y esta idea resume ahora toda la política de la izquierda, de los separatistas y de la derecha, exceptuando a Vox, que aún así carece de un pensamiento claro y desarrollado al respecto, ¿no? Por consiguiente, pues ya digo, estoy analizando la situación y ya que como decimos,
la República. La República. Suponía la Sí, culminación de de esta España ideal que ellos dicen, pues que sería más culta. Pues vamos a ver cómo era la cultura, ¿no? Según la versión más común del progresismo y el europeísmo, pues España habría alcanzado una cumbre en la Segunda República, la deseada por regeneracionistas, republicanos de izquierda, de derecha, socialistas, separatistas, todos, ¿no? Pues aunque la República partió de la derecha católica, de Alcalá, Zamora y Maura, ¿no? Y que había sido monárquica hasta la víspera misma de la República, ¿no? Pues todos esos partidos, excepto los de esta derecha de Alcalá, Zamora y tal, pues entendían que la causa profunda de los males y atrasos de España radicaba en la Iglesia Católica, que habría sido el bastión tradicional y secular del oscurantismo, la superstición, la opresión psicológica y política, ¿no? Y lógicamente ellos, los contrarios, pues defenderían la cultura, la libertad y la prosperidad general. Bien, esta cuestión es clave porque empujó por rechazo a entender el catolicismo como la esencia inalterable de España, sin la cual el país se desintegraría. Eso lo expresó Menéndez Pelayo así, y verdaderamente es un absurdo, ¿no? Esta oposición entre, por así decirlo, supercatólicos y superanticatólicos, pues, en fin, ha dado lugar a muchos malentendidos, y por ello, pues, yo estoy analizando un poco... bueno, que dio a la guerra civil un carácter un poco de guerra de religión, muy anacrónica, en la que los progresistas trataron de aniquilar físicamente a la Iglesia, y sus contrarios pues encontraron en el catolicismo el fundamento de su causa. Podemos empezar por la representación de la cultura que se autoatribuyen los del anti-España, en el sentido de querer abolir la España tradicional, enferma, etcétera, etcétera. La República se inauguró prácticamente con la quema de unos 100 templos, algunos con un arte valioso, junto con bibliotecas y centros de enseñanza. Por lo tanto, algo de cultura habría en la oscurantista Iglesia, mientras que su destrucción por los apóstoles de la cultura debía indicar también algo sobre lo que pretendían, ¿no? Así que es preciso hacer dos observaciones. Primero, el origen de los incendios no fue en absoluto popular, porque procedió del Ateneo de Madrid, que era un templo de la cultura progresista y además con fuerte carga masónica. En segundo lugar, el nombre tradicional de aquellos actos, se llamaba la quema de conventos, pues fue aceptado también por la derecha clerical, con lo cual quedaba borrada la destrucción de bibliotecas y de escuelas como un aspecto de poca monta. Para los progresistas, incluso alguna gente de derecha, no se perdía gran cosa. Había en España demasiados conventos, antros del oscurantismo. Y a la derecha, la cultura en general, a la derecha actual desde hace mucho tiempo, la cultura le interesa muy poco, como le interesa muy poco el patrimonio histórico-artístico. Cabría entender también aquella quema como un hecho aislado, un hecho comprensible, como un desahogo por la secular opresión eclesial y monárquica, porque la monarquía también la denostaba todo el mundo, desde Ortega y Azaña hasta el que sería llamado el Lenin español, hasta Largo Caballero. Pero la verdad es que la monarquía había sido liberal y de sus libertades se habían beneficiado todos sus enemigos. Y aquella pira de templos, de bibliotecas, de centros de enseñanza, no fue un caso aislado. O sea, no fue un hecho, un desahogo momentáneo, ¿no? La quema de libros, bibliotecas y obras de arte valiosísimas, que otras veces fueron salvadas en la guerra para robarlas, pues prosiguió en la insurrección de octubre de 1934 y llegó al paroxismo al reanudarse la contienda en 1936. Todo ello acompañado de asesinatos de una crueldad sádica, cuando incluso a pesar de ello, la Iglesia pues tardó bastante en solidarizarse con el bando nacional que la estaba salvando del exterminio. Al lado de todo ello, es cierto que la Iglesia realizó una labor cultural en la República y se elogia la construcción de escuelas o la difusión popular del teatro o el aumento de los gastos de enseñanza.
Pero todo ello, aunque no era falso, fue muy modesto, fue casi insignificante, por mucho que lo ensalce la propaganda. Fueron muchas menos escuelas de las que pregonan. La eliminación despótica de la enseñanza religiosa pues causó perjuicio a cientos de miles de alumnos y además se promovió a maestros de escuela de ideología comunista que adoctrinaban a los niños. No hay que olvidar, no vamos a dudar, vamos a decir, de las buenas intenciones culturizantes de aquellos personajes y de aquellos partidos. Pero se notan en ellos tres graves errores de enfoque. Primero, creer que la Iglesia representaba únicamente la reacción y el atraso. Segundo, creer que aniquilándola se abriría un mundo superior intelectual y políticamente. Y tercero, que serían ellos mismos, claro. Y tercero, creer que ellos mismos representaban, ya digo, el progreso ansiado, lo que resultaba algo excesivo. La verdad es que el nivel intelectual y cultural de la anti-España siempre demostró ser muy bajo, como decían ellos mismos, como se puede leer en el mismo Azaña, ¿no? Y como fruto, los regeneracionistas y republicanos de izquierda desempeñaron el típico papel de aprendices de brujo que despiertan fuerzas sociales en este caso, que luego no logran controlar. Y eso lo expresó involuntariamente Azaña con aquella ilusión que él se hizo al comienzo, antes de que comenzara la República, de una inteligencia republicana dirigiendo a los gruesos batallones populares enfurecidos. La inteligencia republicana era el mismo Azaña, porque él mismo habla de todos los demás como unos botarates sin pies ni cabeza, ¿no? Y en cuanto a los gruesos batallones hacia los sindicatos izquierdistas, pues arrastraron a todos los demás. Y se mire como se mire, pues resulta verdaderamente irreal la autoatribución de la cultura por la anti-España. Es decir, por la España enemiga de la historia real del país, por la España aspirante a demoler la herencia del pasado en pro de una sociedad más feliz, que en realidad no pasaba de su imaginación, de su agresiva imaginación. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que estoy tratando en mi blog y que seguiré en ello, sobre el carácter de Marx y del marxismo, su capacidad de reconstruirse a pesar de todas las críticas, etcétera, ¿no? Y con esto pues podemos pasar a otro tema, que tiene mucho que ver con la realidad actual. Hemos hecho una serie de comentarios sobre la transición, que ha sido tan falseada, ¿no?, en general, por casi todos los historiadores y políticos, ¿no? Y esta ha terminado, vamos a decir, ¿no? Por lo tanto, ahora conviene volver atrás, volver al franquismo. Ya lo hicimos hace tiempo, ¿no?, basándonos en el libro Los mitos del franquismo. Ya lo hicimos, pero todo esto es muy actual por una razón muy sencilla. Y es que el doctor y en general los partidos de izquierda y separatistas han hecho del antifranquismo la piedra de toque, lo esencial de su política. O sea, el doctor Sánchez, pues ha dicho que él pasará a la historia por haber sido el que profanó la tumba de Franco. Le llama la exhumación de la tumba de Franco, ¿no?, en el Valle de los Caídos. Es decir, para él es una especie de hazaña digna de pasar a la historia, porque da un poco de sentido a toda su política, finalmente, ¿no? Así que, como la cuestión del franquismo es crucial, sigue siendo crucial, y no es como dice el PP, son cosas antiguas que no interesan a nadie, no, interesan muchísimo, porque es un país que olvida su historia, tiende a repetir lo peor de ella. Sí, lo peor, justo. Y en ese sentido, pues vamos a tratar los mitos del franquismo en una serie de charlas de este punto que creo que nos vendrá muy bien. Muy bien. Hay que empezar porque los mitos, la palabra mito, pues tiene un sentido doble, tiene un sentido negativo como una falsificación o una distorsión, y generalmente son difíciles de erradicar porque contienen una carga emocional muy fuerte, ¿no?
pero también tienen un sentido positivo, ¿no? Los mitos son la base de la cultura humana, vamos a decir. Empieza por mitos, que son relatos que abordan un poco la propia condición humana mediante metáforas, por así decir. O sea, son relatos que reflejan los grandes problemas del ser humano de una manera simbólica. Es decir, el lenguaje de los mitos es simbólico. Pero aquí lo utilizamos en el sentido de la falsificación intencional, que trata de ensalzar o todo lo contrario a algo, ¿no? Como digo, erradicarlos es muy difícil, pero es también muy necesario, como una necesidad de higiene intelectual y política, ¿no? Por eso los mitos de la guerra, los mitos del franquismo continúa otro anterior, los mitos de la guerra civil, que como sabrán nuestros oyentes, pues ha dado lugar a mucha polémica en Francia, ha tenido mucho éxito. Sí, mucho éxito. Según como decía un historiador inglés, Paul Johnson, murió hace unos años, pues decía que la guerra civil es uno de los sucesos del siglo XX sobre los que más se ha mentido, se ha falseado, ¿no? Así que iré abordando aquí en estos temas, pues estas cuestiones. O sea, la verdad es que Franco y su régimen han sido objeto de muchos estudios, una bibliografía abundantísima. Es una cosa curiosa, ¿no?, que por una parte casi todos lo denigran, pero por otra parte parece que fascina a todo el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, están las biografías escritas por Joaquín Arrarás, por Manuel Aznar, por Claude Martin, Brian Crozier, Luis Ramírez, George Hill, en fin, y muchos otros. Ricardo de la Cierva, Ángel Palomino, etcétera. Y todas quedaron casi eclipsadas en 1994 por el impacto mediático de la de Paul Preston. Este Preston, pues, era hostil, y es hostil en extremo a Franco, y su libro marcó una época porque precisamente lo promocionaron los medios de la derecha, en especial el monárquico ABC de Luis María Anson. O sea, el libro verdaderamente es insostenible, ¿no? Sí, pero estos monárquicos lo necesitaban, en cierto modo, para distanciarse de Franco. Después de toda la monarquía ha venido de Franco muy directamente, y eso es lo que tratan de olvidar por todos los medios. Sí. De la Cierva, Ricardo de la Cierva, pues dedicó al libro de Preston una crítica demoledora y publicó una nueva biografía en el año 2000. Bueno, la verdad es que aquí no vamos sin ningún afán de exhaustividad, porque los autores de libros dedicados a Franco son ya más numerosos. Han seguido después, pues, Rafael Casas de la Vega, el coronel Carlos Blanco Escolá, con sendos libros, cada uno con su libro, muy distintos, ¿no?, opuestos, ¿no? Escolá, un enfoque ridículo sobre la capacidad militar de Franco. Según él, Franco era un completo inepto y sin embargo ganó la guerra, ganó luego el Maquis, que era otra guerra muy difícil, en fin. O otro Carlos de Mer, sí, que hizo un ensayo reivindicativo de su figura. En la línea de Preston tenemos a Javier Tusell, a Santos Juliá, bueno, los teníamos. Tenemos también a Enrique Moradiellos, que escribió un libro que tenía un subtítulo muy gracioso: Crónica de un caudillo casi olvidado. Casi olvidado. No se le ha parado de recordar, ¿no?, todos estos años, ¿no? Y algo más objetivos, pero también muy defectuosos, ¿no?, pues son los de Bartolomé Bennassar, André Bachut, Francisco Torres, mejor, ¿no?, José Antonio Vaca de Osma, Juan Pablo Fusi, Juan de Llera o José Javier Esparza, bastante bueno también. O sea, en estos los hay que son francamente buenos y otros malos, ¿no?
Y en 2014 una nueva biografía que fue más completa en varios aspectos, la de Stanley Payne y Jesús Palacios. Puedo decir que yo no estoy muy de acuerdo con ninguno de ellos, aunque hay algunos que me parecen mucho mejores que otros. Luego están los testimonios personales de Vicente Gil, o de Francisco Franco Salgado Araujo, o las opiniones de sus ministros, que tienen interés. Y se pueden destacar los gruesos tomos de Luis Suárez sobre Franco y su tiempo, una obra esencialísima y fundamental porque proporciona una documentación extraordinaria, mucho más que cualquier otra, ¿no? Entre los estudios sobre su régimen, no sobre la persona de Franco, sino sobre el régimen, pues se pueden citar los de Juan Beneito Pérez, Fernando Díaz Plaja, Luis de Llera, Stanley Payne, Pablo Hispán, Juan José Linz, más interesante, Heleno Saña, por supuesto Javier Tusell, las memorias de López Rodó, de Dionisio Ridruejo, etcétera, ¿no? O sea, es una bibliografía que es ya enorme y que además crece con gran rapidez en español y en algunas lenguas más, ¿no? Y que se combina además con otras sobre episodios, etapas particulares del franquismo, sean la División Azul, el asesinato de Carrero, la ETA, la Guerra Civil, el desarrollismo, la represión, la literatura, el cine, el maquis, el aislamiento, la política social, yo qué sé, la oposición, el exilio, políticos diversos. Sobre todo esto hay un material muy amplio y, en mi opinión, tomado en conjunto bastante flojo, aunque hay algunos autores mejores, ¿no? La actitud académica que hoy prevalece, pues oscila entre la aversión sin fisuras a Franco y su minoración, que lo admiten como, bueno, un pequeño dictador que tuvo algunos logros interesantes, pero que en esencia era cruel, vulgar y mediocre, ¿no? Bueno, a mi juicio, el hecho de que venciera durante 40 años, militar y políticamente, a todos sus enemigos, sorteando peligros realmente letales, ¿no? Y el propio odio que le ha sido tributado, pues excluye por completo el calificativo de mediocre, ¿no? Y exige una aproximación mucho más ponderada, claro. Por todo ello, pues creo, y sobre todo, como digo, por su actualidad ahora en relación con las elecciones que vienen, porque la cuestión del franquismo y el antifranquismo está siendo ya un punto clave. Pues por todo ello creo que es preciso aplicar el bisturí de la crítica a temas fundamentales del franquismo y antifranquismo. Es decir, a recuperar la historia, en dos palabras, ¿no? He rehuido las tendencias anecdotistas, que son un poco inanes, a mucha gente le encantan las anécdotas. Bueno, está bien, siempre alguna anécdota viene bien como reflejo, pero lo esencial nunca es una anécdota. Y una historia anecdótica, pues es una historia un poco superficial, ¿no? Pero que es frecuente en la historiografía española, ¿no? Y atiendo más bien a las cuestiones, a los rasgos y a los datos de mayor significación, evitando proliferar en temas y personajes menores, ¿no? Que, sí. En fin, esto en una obra de síntesis pues no viene muy al caso, ¿no? Porque hace que los árboles impidan ver el bosque, que es un defecto muy frecuente también en la historiografía española, ¿no? Luego es preciso relacionar los sucesos de España con los condicionantes del entorno europeo y mundial, porque ello ayuda a entenderlos y a establecer comparaciones. Esto es muy importante porque muchos libros de historia de España se escriben como si España estuviera aislada del resto del mundo. Lo que pasa aquí, pasa esto, pero es que lo que pasaba fuera de España influía mucho en lo que pasaba aquí, inevitablemente, ¿eh? O sea, muchos libros de historia, al prescindir de estos elementos externos o reducirlos demasiado, pues genera una idea distorsionada y a menudo verdaderamente muy distorsionada de la historia nacional. Esto se ve en todo lo referente, por ejemplo, a la posguerra. La posguerra es expuesta y analizada de unas maneras extremadamente simples y anecdóticas, olvidando lo que pasaba en el resto de Europa.
O sea, parece que España era un país terriblemente atrasado, en el que no había nada, miseria y tal y cual, no podía salir, cuando Europa estaba siendo destruida por los bombardeos, por las deportaciones, por crímenes tremendos, ¿no?, de los cuales España se estaba salvando, ¿no?, entre otras cosas. Y también creo que es necesario rehuir la retórica pseudomoralista o emotiva, que multiplica los adjetivos denigratorios o los adjetivos laudatorios, pero que por lo común solo responden a la emotividad con las que se han abordado los temas, según qué autores, sí, ¿no?, según las ideas de los autores, que tratan de convencernos de que ellos mismos, los autores, tienen unas altas cualidades morales y democráticas, o simplemente que tienen muy buenos sentimientos. Esto es muy frecuente. Preston nos quiere convencer de que él es un hombre de profundos sentimientos, que no puede tolerar las horribles fechorías del franquismo, que son en gran parte inventadas, ¿no? Las inventa él o las inventan otros, ¿no? Bueno, sí, pues con esto podemos empezar señalando que, cuando en el 30 aniversario de la muerte de Franco, pues la editorial Planeta me encargó un trabajo breve sobre él. Lo titulé Franco, un balance histórico, un libro de factura muy precisa y muy clara, ¿no? Y en su introducción pues aludía a dos poemas de Neruda que he reproducido posteriormente. Los poemas de ataque feroz a Franco, mientras que eran unos poemas muy laudatorios para Stalin, lo cual ya significa mucho. La verdad es que, claro, no todo el mundo detestaba o detesta a Franco, ¿no? De hecho, millones de españoles le amaban, hasta comprobar, en YouTube, pues basta mirar las acogidas populares que recibía en todas partes, fueran Barcelona, Sevilla, Bilbao, Vigo, Valencia, o las concentraciones en la Plaza de Oriente en Madrid, o las enormes colas formadas para darle el último adiós cuando falleció, sí, ¿no? Pero quienes lo han detestado lo han hecho con una intensidad nada común y una persistencia nada común, y en este sentido puede considerársele uno de los personajes más odiados del siglo XX. Cuando murió, el 20 de noviembre del 75, el Partido Comunista de España reconstituido, que pronto crearía el Grapo, al que yo pertenecía entonces, pues difundió por Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla, Vigo, Córdoba y Bilbao decenas de miles de hojas con el poema célebre de Pablo Neruda, que se titulaba El general Franco en los infiernos. Bueno, yo mismo lo repartí bastante en el metro, etcétera, ¿no? Y las maldiciones de Neruda eran tan retumbantes que causaban perplejidad a mucha gente, ¿no? Que claro, nunca se le había ocurrido tales cosas, ¿no? Y seguramente mucha gente se los llevaba sorprendida para enseñárselo a otros, ¿no? O sea, como diciendo, ¿cómo es posible? Ningún panfleto agitativo de los muchísimos que tiramos en aquellos años, pues tuvo tanta difusión. Aunque sospecho más por curiosidad que porque estuvieran de acuerdo la mayoría de sus lectores. Y el poema empezaba así. Desventurado, ni el fuego ni el vinagre caliente, en un nido de brujas volcánicas, ni de hielo devorante, ni la tortuga pútrida, que ladrando y llorando con voz de mujer muerta, te escarbe la barriga. Así empezaba. Le llama a Franco estiércol de siniestras gallinas de sepulcro, pesado esputo, cifra de traición que la sangre no borra, y evoca la santa leche de las madres de España, pisoteada con sus senos por los aullantes legionarios. Alude a los niños descuartizados, a la paz de Herrerías, destrozada por el general, y tras diversos improperios por el estilo, pues concluye: solo y maldito seas, solo y despierto entre todos los muertos, y que la sangre caiga en ti como la lluvia, y que un agonizante río de ojos cortados te resbale y recorra mirándote sin término. Bueno, a mí Neruda no me gusta como poeta, yo creo que en realidad era bastante mediocre, pero bueno, el hecho de ser comunista y la
la enorme difusión que eso le daba, pues ya se sabe, ¿no? Los versos de Neruda pues quieren despertar en el lector un odio absoluto, un odio telúrico, ¿no? Mediante figuras a veces extravagantes, ¿no? Un odio cultivado también por muchos intelectuales durante decenios, en expresiones literarias y políticas. Muy conocido y muy recitado ha sido el poema de León Felipe sobre las dos Españas, que dice: Franco, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Según León Felipe, Franco habría dejado a su adversario desnudo y errante por el mundo. Ya sabemos cómo era su adversario, ya hemos hablado un poquillo en relación con la República y su cultura, ¿no? Pero, decía León Felipe, los derrotados se llevaban consigo la canción, dice, la voz antigua de la tierra, y dejaban a Franco impotente para recoger el trigo o alimentar el fuego. El tirano, productor de tristeza y miseria, impuesto por la pura violencia, es maldecido en versos que tienen cierta belleza poética infrecuente en la poesía política, ¿no? Ahora, su veracidad pues ya es harina de otro costal. Puede mencionarse, por ejemplo, el soneto de Antonio Machado, donde sin nombrarlo pide para él la horca, quizá por suicidio. Dice que trepe a un pino en la alta cima y en él ahorcado que su crimen vea y el horror de su crimen le redima. O sea, es algo tremendo, ¿no? Machado es el que hizo algún poema como aquel que decía Madrid, ¿cómo es? Tu Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas. La tierra se desgarra, el suelo, la tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. Habla de los bombardeos, que fueron muy poca cosa en Madrid, y olvida los crímenes espeluznantes y sádicos que se estaban cometiendo, pero que él no los veía, no los quería ver. En la propia Madrid, por los suyos, ¿no? Y en su propia, incluso cuando murió, le acompañaron los denuestos. Creo que lo resumen bien los versos que inspiró al psiquiatra comunista o excomunista Castilla del Pino, un hombre bastante perturbado, ciertamente, y que hizo, en fin, una historia familiar verdaderamente siniestra, ¿no? Dice Castilla del Pino: pene no tuvo, ¿te cabe alguna duda? Pellejo vano entre sus ingles cuelga, que usó para mear certeramente encima de sus muertos y sus tumbas, millonario en muertes. Hay que ser bestia para decir estas cosas, ¿no? Vamos. Dice y termina: nunca fue su muerte por tantos tan deseada, nunca fue muerte por tantos bendecida. Bueno, por tantos no, por muy pocos. Gente como él, que afortunadamente no eran demasiados, ¿no? Castilla del Pino declaró poco antes de la muerte de Franco, dice: gracias al odio, la humanidad ha progresado. Yo odio a Pinochet y a Franco, lo he odiado durante 40 años. Entre sus odiados no mencionó a Stalin, Pol Pot o Fidel Castro, cosa curiosa. En fin, las imprecaciones más hirientes y más cargadas de aborrecimiento pues han acompañado toda la carrera de Franco desde la Guerra Civil y le siguen acompañando con sorprendente vitalidad 40 años después de su muerte, en forma de biografías, 40, bueno, ya no son 40, son ya casi 50, 48, ¿no? Pero sigue lo mismo. Lo estamos viendo con el doctor Sánchez y similares, ¿no? Pues le siguen acompañando en forma de biografías, ensayos, con alusiones de intención ultrajante, de numerosos libros sobre la represión franquista, represión de crueldad solo comparable con el terror nazi, si hemos de darles crédito, que se aplica incluso a esa represión el nombre de holocausto, ¿no? La victoria militar de Franco pues está en el origen de todo ello. Y las diatribas contra él transmiten la impresión de que esa victoria constituye un crimen gigantesco, inexpiable, contra el pueblo español, contra la libertad, la paz y el progreso, contra la historia y la humanidad entera. O sea, es de una retórica todo esto repulsiva, ¿no? Ahora bien, ¿a quién venció Franco realmente? ¿A la democracia o a una revolución multiforme, aunque principalmente comunista y separatista? Bueno, estas cosas las iremos viendo para que queden claras, a ser posible al mayor número de personas, ¿no? Pero, desde luego,
La victoria fue importante sobre los comunistas. Decir que estos defendían la democracia o que su revolución peculiar era democrática, pues es una implicación absurda, ¿no? En realidad, quien mejor expresó la situación fue el socialista Julián Besteiro al final de la guerra. Dijo: estamos vencidos por nuestros propios defectos, ¿no? Por llamarlo así. No me acuerdo el nombre, la palabra en contrario, por nuestras propias faltas, ¿no? Porque nos hemos dejado arrastrar a la aberración quizá peor de la historia, la aberración política, que es el comunismo. Y el mérito de haber evitado esta pesadilla, insisto en que hablo de memoria, pues corresponde a los nacionales que se han batido en la gran cruzada anticomintern. Y esta es la pura y simple verdad, contra toda esta terrible explosión de diríamos, barbarie palabrera, ¿no? A esto respecto, los versos de Neruda impresionan más que cualesquiera otras, pero entenderlos exige leer al lado el otro poema suyo. Llegó la Oda a Stalin. Dice: stalinianos, llevamos este nombre con orgullo. Stalinianos, esta es la jerarquía de nuestro tiempo. O sea, comparando una cosa con otra, llegamos a una conclusión. Según Neruda, Stalin encarnaba la esperanza de los oprimidos, los ideales de paz y progreso, y por ello, al leer los dos poemas juntos, pues constatamos la insensibilidad del poeta hacia las víctimas, en especial los niños, cuyas imágenes usa para elevar al paroxismo la indignación contra Franco, ¿no? Pues si realmente le indignaban tanto como sugiere, más le habrían indignado las víctimas de toda edad causadas por el estalinismo en cantidades incomparablemente superior a las atribuibles a Franco. O, sin ir más lejos, las víctimas causadas también por las potencias anglosajonas durante la guerra, ¿no? Sus bombardeos masivos sobre población civil, ¿no? Pero estas no existían. Las de Stalin no merecían a Neruda ni siquiera una alusión compasiva. Y no porque ignorase su existencia. Cuando 3 años después de la Oda, Khrushchev, el sucesor de Stalin, admitió en su célebre informe una parte de los crímenes del déspota, pues no pillaba a nadie de nuevas, y menos a los comunistas, que tanto habían imitado a Stalin donde habían podido, ¿no? Habían imitado los métodos del llamado el padre de los pueblos. Khrushchev solo reconocía algo de lo archisabido, y la trascendencia de su informe radica solo en el carácter oficial de ese reconocimiento. Para Neruda, las muertes causadas por franquistas eran crímenes, inexpiables, ¿no? Porque afectaban a gente de ideas avanzadas, a comunistas, a menudo anhelosos de una sociedad sin explotación, sin injusticia, sin opresión, en todas estas historias, ¿no? Por el contrario, Stalin mataba precisamente a delincuentes como Franco, que eran una escoria de la humanidad irrecuperable, defensores de los horrores del capitalismo, tanto en su forma de democracias burguesas como de regímenes autoritarios o bien fascistas, ¿no? Destinados todos ellos al basurero de la historia. Stalin hizo fusilar, entre otros, a muchos más comunistas que Franco. Don Pío, nos faltan un par de cualquier minutos. orgulloso staliniano como Neruda sabía que se trataba de falsos comunistas, agentes del imperialismo, fascistas disfrazados, etc. ¿Vamos bien de tiempo? Un par de minutos, don Pío. ¿Cómo? Un par de minutos. ¿Un par de minutos? Sí. Bueno, estoy extendiendo un poco sobre esto porque es importante, ya que toda esta literatura está implícita en toda la política del PSOE y de los separatistas. Esta distorsión radical de la historia. Y vamos a ver hasta qué punto es una distorsión radical a lo largo de una serie de sesiones de este programa. Pues, es decir, esto nos indica, por una parte, la importancia de la historia, cómo la historia en cierto modo no pasa, y cómo el gran problema de la guerra civil y del franquismo es que no ha sido asimilado, y no ha sido asimilado precisamente por toda esta retórica demencial, que es realmente demencial. En fin, pues con esto empezamos este nuevo ciclo de sesiones de historia, de una hora con la historia. Eso es.
Pues, don Pío, si le parece, la próxima semana volvemos aquí a Informa Radio con un episodio más de Una Hora con la Historia. De acuerdo, y como decía usted al principio, este sábado, y por mi parte también el próximo, pues estaré en la caseta 163, y usted también estará mañana, digo, este sábado. Sí, eso es. Según creo. Pues sí, todo el fin de semana. Así que nos tenemos ocasión de vernos y de saludarnos, don Pío. Sí, ¿cómo, perdone? Que tenemos ocasión de vernos y de saludarnos claro, fin de semana. Por supuesto. Un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo para todos nuestros oyentes. Un abrazo. Hasta luego.